El manejo de base de datos trabaja a través de tablas. Acá tenemos una tabla y con las características respectivas. Si en este instante yo abro Excel, por ejemplo, podemos manejar también en Excel lo que serían las tablas. Entonces acá podría poner, por ejemplo, el titular y acá hasta domingo y acá los datos y todos estos datos constituirían la base de datos. Entonces, todo esto es una tabla, sus respectivos títulos acá y acá tenemos su contenido. Pero en lo que es Access, nosotros vamos a utilizar esto de los titulares, que en esta parte serían prácticamente todos estos las columnas y estos las filas. Nosotros en Access lo vamos a llamar a estos campos y a estos registros. Entonces tenemos acá los campos y acá sus registros. Entonces en este caso todos estos es considerado sus campos y nosotros si ahora venimos a ver a otro tipo de datos que más adelante vamos a estar profundizando. Vamos a venir acá a ver la parte de diseño. Acá podemos nosotros poner cada uno de los campos y dejar prácticamente un espacio automáticamente que nos lo genera Access para los registros. Entonces, nosotros podemos poner acá, por ejemplo, esto sería un campo, otro campo y así. Tenemos 4 campos y en esta parte tenemos 8 registros. Entonces, de esa manera, acá tenemos un registro, 2 y hasta el 8. Eso es importante entender porque a partir de ahora, a diferencia de otros programas, en lugar de columnas y filas, vamos a utilizar campos y registros. Por último, vamos a ver acá el proceso o procedimiento en el cual constituye la creación de la base de datos, entendiendo que trabajamos a través de tablas. Entonces, esto puede ser considerado una tabla y nosotros acá, si creamos una tabla, tiene todas las características. Por ejemplo, en Excel, por lo tanto, si nosotros venimos acá a vista y voy a retirar esto y vemos que esto es una tabla y la sucesión de tablas hacen la base de datos dentro de Access. Acá solamente lo estamos nosotros simplemente graficando. Vamos a venir a esta tabla de ejemplo, a esta base de datos de ejemplo. Si voy a venir a herramientas y voy a venir a ver las relaciones, estas son todas las tablas las cuales la constituyen y sus relaciones entre ellos. Entonces, nosotros tenemos todas las tablas con sus respectivos campos para dar cabida a lo que es los registros. Entonces, se podría hablar de dos grupos de personas acá, la cual sería la primera, prácticamente vamos a aprender eso en este curso, uno, los cuales somos los administradores de la base de datos. Nosotros vamos a crear acá toda la base de datos, la estructura, todos estos datos, listo para que otra persona, que serían los usuarios de la base de datos, no el administrador, sino el usuario, sea quien ingrese todos los registros. Entonces, acá estaríamos hablando de un administrador y de un usuario. Si nosotros somos los encargados de la empresa, entonces incluso podemos hacer ambas funciones. Pero resulta que una vez que nosotros hemos estructurado toda nuestra base de datos, posteriormente alguien va a tener que tomarse mucho el tiempo de ingresar absolutamente todos los registros durante todos los días o todas las veces que haya actividad. Como la base de datos tiene la funcionalidad de manejar muchos datos, se supone que frecuentemente se ingresan datos y se ven los informes de dichos datos. Por lo tanto,
Si nosotros vamos a crear en primer momento una base de datos, luego tenemos que sellarlo para que exclusivamente la persona que vayamos a utilizar e incluso nosotros no vayamos a cambiar nada de la estructura, sino solamente ver los informes e ingresar y eliminar datos respectivamente. Por último, también podríamos mencionar los pasos propiamente de la creación de la base de datos, que sería uno, tener nuestro borrador o tener un bosquejo de una base de datos con todos los datos que vayamos a necesitar. Esto podemos hacerlo en Word, en Excel, en cualquier otro programa, e incluso en lápiz, simplemente con lápiz y hoja. Lo que nos interesa es saber estos grupos o tablas. Por ejemplo, acá tenemos proveedor, acá tenemos una categoría, acá tenemos un producto y acá tenemos empleado. Entonces, cada uno de estas tablas necesitan primero ser estructuradas para que no existan datos repetidos. Entonces, todos estos necesitamos cuidadosamente estructurarlos. Por ejemplo, si yo abro Excel para poder hacer un bosquejo o dato o una tabla o base de datos primarios, podría ser de la siguiente manera. Por ejemplo, para un colegio podría poner por una parte lo que son los profesores, luego las materias puede ser, los cursos y también los estudiantes. Entonces, teniendo estos grupos o tablas, podemos poner para cada uno, por ejemplo, para el profesor, nos interesaría el nombre, apellido, edad, especialidad, por ejemplo. También puede tener muchos más datos como DNI o carnet de identidad o algo. Igual en materias podemos poner acá nombre de la materia, podemos poner el nivel si es primario o secundario y qué profesor es el que va a dictar dicha materia. Entonces nosotros tenemos para relacionar acá todo estos, vamos a poner de esa forma. Y tenemos acá profesor y acá profesor. Entonces vamos a relacionar, sabemos, este espacio exclusivamente con este espacio. Más adelante vamos a ver las relaciones y lo vamos a hacer con ejercicios muy simples para poder entender mejor. Luego en cursos estaría el nombre del curso. Acá podemos poner el nivel del curso. El paralelo que podría ser, si en caso es acá el nombre sería primero y el paralelo sería A, B, C, D, que se maneja en muchas instituciones educativas de Latinoamérica. También podríamos poner acá, en caso que alguno de los cursos sea dictado por un solo profesor, también podríamos poner profesor. Es que muchas veces en primaria un solo profesor se encarga de todas las materias. Y acá en estudiantes podríamos poner nombre, apellido, la edad, todo esto de edad. Luego podríamos poner, o aquí incluso podríamos directamente fecha de nacimiento. También podríamos agregar otros datos como la ciudad en la cual procede y así sucesivamente. Una vez que tenemos nuestro borrador, esto constituye una tabla, esto otra tabla y así sucesivamente ya estamos haciendo nuestro primer borrador. Luego de hacer dicho borrador, nos vamos a basar exclusivamente en esto. Entonces venimos a la parte, prácticamente al trabajo de Microsoft Access y estando acá comenzaríamos con el segundo paso que sería creación de las tablas. Posteriormente, las relaciones que hemos visto, la creación de relaciones y como cuarto y último sería el ingreso de los datos o registros. Entonces, esos 4 pasos son fundamentales. Podría haber otros pasos adicionales,
después del 4 que ya corresponde propiamente al criterio de la persona encargada de la base de datos, como por ejemplo generar consultas, generar formularios, informes o utilizar macros y módulos. Principalmente nosotros vamos a ver en el transcurso de este curso lo que sería la creación de tablas y sus respectivas relaciones, las consultas, formularios e informes. Si venimos a crear, tendríamos acá todo esto: tablas, consultas, formularios, informes. Prácticamente vamos a ver todo el uso del programa Microsoft Access.